Aló, ¿me oyen? Sí se escucha. Sí, licenciada, sí le escuchamos. Va, entonces la pregunta es, ¿cómo les ha ido? Ahorita nos toca el curso de profetas. Entonces, pero tuvimos en el primero introducción, luego Pentateuco y ahora entraría profetas. Este es el periodo más corto y es un periodo corto con un material muy extenso, porque pues los profetas son varios libros, no es uno solo. Y lo que yo les puse en el portal y en la planificación del curso son a los profetas menores. O sea que cada lunes vamos a ver un profeta desde no distinta perspectiva, sino que realmente como el profeta desde el Antiguo Testamento, pues con sus acciones, con sus gestos, con sus palabras, estaba expresando una realidad de Dios, estaba manifestando una realidad de Dios. Y acuérdense algo, que cuando se manifiesta una realidad de Dios, también se revela la condición del hombre. Entonces, generalmente, el tema del profetismo es un tema que como todos los temas en Sagrada Escritura, no surgen de la noche a la mañana, sino que se van desarrollando a lo largo de la historia. Todos los temas son así. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Pascua, por ejemplo, de Pentecostés. Bueno, pues Pascua y Pentecostés eran cuando Israel era tribu, no era todavía Israel, sino que estaban en el periodo de las tribus, o sea, el periodo patriarcal. Entonces, ellos eran nómadas y al ser nómadas, obviamente no podían ser agrícolas, ¿verdad? ¿Por qué? No podían sembrar y si se tenían que ir, estaban buscando alimento para sus animales, ¿verdad? Para sus ovejas, para sus cabras. Entonces, eran nómadas, eran tribus y su forma de vida era muy diferente a una vida estacionaria, o sea, cuando ya se establecen en un lugar. Entonces, durante mucho tiempo, ellos fueron nómadas. Después, antes de ser un pueblo, fueron migrantes. Cuando caminaron por el desierto, fueron migrantes. Y durante todos esos periodos, pues encontramos en la escritura que ellos, pues, lo que tenían eran sus animalitos y ellos un poquito para protegerse de sus miedos, ¿verdad? Como de espíritus y cosas, puesto que cada vez se quedaban en lugares diferentes y no sabían las cosas que les podían pasar, pues están en lugares que no tienen seguridad. Entonces ellos pues degollaban un corderito, lo ofrecían a las divinidades y acuérdense que eran cananeos, ¿verdad? No era el periodo de tribus hasta Abraham, que Abraham va teniendo el proceso de monoteísmo, ¿verdad? O de creer en un solo Dios. Pero eso no es un proceso que pasa de un día para el otro, porque así no funcionamos los seres humanos. Llevamos un proceso de desarrollo y en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, se ven esos procesos de conversión. Es decir, a pesar de que Jacob era nieto de Abraham, no es que tuviera la fe de Abraham. Pues, engañó a su papá, le robó la primogenitura a su hermano, iba huyendo, lo querían matar. Entonces, tiene ese proceso hasta que tiene el encuentro con Yahvé en Betel, ¿verdad? Y entonces él ahí coloca una piedra, hace un lugar de culto, Betel, casa de Dios. Pues dice, esta es la casa de Dios, aquí lo experimenté, aquí lo vi. Y entonces él dice algo en el capítulo 22 del Génesis, ¿verdad? Él dice, si regreso bien a mi casa, si no me mata mi hermano, si logro, entonces creeré en ti. Entonces, todo eso nosotros, la Sagrada Escritura lo va desarrollando
Y nosotros lo debemos ir comprendiendo desde los contextos históricos, literarios, culturales, políticos que se va desarrollando en la escritura. Entonces, vamos entendiendo que las cosas van pasando progresiva y paulatinamente. O sea, la experiencia, el encuentro con Dios, Dios está ahí siempre, pero es al hombre al que le cuesta pues tener ese encuentro, esa experiencia por sus muchas condiciones humanas. Entonces, toda esa parte vamos viendo de que, por ejemplo, ya en Abraham ya se va a ir viendo una parte del ser profeta. En algunas, ¿qué dijera yo? En algunos escritos se va a encontrar Abraham el profeta, la palabra profeta. Lo mismo va a ser con Moisés, es decir, Moisés el profeta. Y lo que pasa es de que de alguna manera el profeta es el que habla, es la boca de Dios, es la boca de Dios. No es adivino, no es visionario, aunque puede tener visiones, imágenes y transmite lo que va a decir los textos de los profetas oráculos, ¿verdad? Pero el hecho concreto es que si Abraham se le va a mencionar como profeta, que no fue profeta, pero se le va a decir profeta, es porque de alguna manera negociaba con Dios, hablaba con Dios, era amigo de Dios y transmitía lo que Dios le decía a su tribu, ¿verdad? En el caso de Abraham. En el caso de Moisés, más claro, porque Moisés hablaba directamente con Dios y le transmitía esas palabras al pueblo, ¿verdad? Y Aarón pues ayudaba, ¿verdad? Entonces, el profeta es la boca de Dios. Dios habla a través del profeta. Pero va teniendo ese proceso y entonces cuando más adelante en la historia ya no son ellos tribus nómadas, sino que ya se vuelven sedentarios, entran a la tierra de Canaán y tenemos ese proceso que ustedes lo van a estudiar en el Pentateuco, ¿verdad? Van a estudiar pues la entrada a la tierra prometida, va un poco con números, Éxodo, y entra otra vez el Deuteronomio, que es pues la segunda lectura, la segunda interpretación de las promesas de Yahvé. Pues entonces toda esa parte ya va viendo ustedes con Josué que entran a la tierra prometida y ya en la tierra prometida pues ya se empiezan los excesos porque entonces ya ellos están establecidos en una tierra, ya el culto ya no es solo el de presentar a Yahvé un cabrito, una ovejita, sino que ahora ellos son agrarios, entonces ya ofrecen también el producto de la tierra y como decimos en la misa, ¿verdad? Que ofrecemos lo mismo de lo que Él nos ha dado, que lo recibimos de tu generosidad y lo presentamos ahora. Eso es todo. Así es la vida la recibimos por generosidad y la debemos presentar diariamente. Así es la salud, así es el trabajo, así es la familia. Todo lo recibimos con generosidad y sabemos a quién pertenece y lo debemos presentar porque no es nuestro, lo recibimos por generosidad y lo presentamos. Bueno, eso está dicho en todos los pasos de la Sagrada Escritura. Y luego, ante los desórdenes y pues, los extremos de vida que se van dando, viene el periodo de los jueces. Y entonces ahí se van viendo a 12 personas que van tomando como el gobierno de este pueblo que ha entrado en Canaán, que se ha quedado ahí y que quiere vivir fiel a Yahvé, pero resulta que todos los cultos cananeos le atraen más que otra cosa
y constantemente se vive alejando de Yahvé, y porque los cultos cananeos son muy atractivos. Canaán era una tierra fértil, lo dice bien la escritura, donde manaba miel y leche, y entonces ellos están totalmente impactados con el Dios de la fertilidad, de la abundancia, con los Baales, que eran los dioses cananeos, y que de pronto ellos dirán, bueno, estos dioses son mucho más eficaces porque miren qué riqueza la que va. Tanto esa mentalidad como la de en las tribus con Abraham, que va teniendo conforme va caminando por todas esas tierras, va teniendo riqueza, es una mentalidad donde está fundamentada la teología de la prosperidad, ¿verdad? De otros movimientos cristianos que se enfocan solo en esos temas y pues como es palabra de Dios, pues se quedan en esa etapa de la revelación y le dan toda la fuerza de predicación, y como nosotros mal informados, mal formados, pues ahí nos vamos, ¿verdad? Con esas predicaciones, sin comprender que la historia de la salvación es una historia larga de un Dios que verdaderamente está apasionado por el ser humano y quiere salvarlo de todas sus condiciones. Bueno, pues entonces, ante el fracaso de los jueces, se pide, el pueblo ya establecido pide una monarquía, quieren un rey igual que los otros países cercanos, y resulta que hay un problema ahí entre Samuel, ¿verdad?, que va a fungir como un profeta, tal vez el primero, pero oigan, que ya les he ido dando el contexto, que ya el profetismo ya venía como desarrollándose en distintas personas, Abraham, Moisés, Josué, pues de alguna manera hablaban, eran la boca de Dios y le hablaban al pueblo. Pero en el tema de la monarquía, pues ya tenemos específicamente un paso grande del profeta. Allá movimiento fuerte, o sea, una institución, así como hay una institución de la monarquía, pasa de jueces a la monarquía, así el profetismo pasa a una institución. O sea que el profetismo y la monarquía van a ser dos instituciones políticas religiosas, las dos van a estar mezcladas, donde el rey es administrador. O sea, a diferencia de los pueblos vecinos, que el rey se consideraba una entidad, pues una soberanía, la palabra soberanía, pues en Israel no. Israel, el rey, era elegido por un profeta, era ungido por un profeta y era administrador de Yahvé, administraba, porque el verdadero rey es Yahvé, era el creador, era el Señor, es el Señor. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces era el Dios de Israel. No necesitaban un monarca, pero como querían uno, pues él va a ser solo el administrador. Entonces las funciones del profeta eran pues justamente hacer caer en la cuenta al monarca que no estaba haciendo bien su administración, que no estaba administrando bien el territorio. De hecho, que en el texto van a encontrar ustedes muchas veces que cuando llega el profeta al rey, se asusta y dice, ¿qué está pasando en mi reino para que vengas a mí? O sea que era un signo de que algo no andaba bien. O sea, el profeta no visitaba solo así para tener una tertulia y una buena plática, sino que para denunciar, ¿verdad? Para denunciar algo que no estaba bien hecho. Entonces, ese es el recorrido más o menos que va
entre la introducción a la Biblia, entre el Pentateuco, un poquito los libros históricos, y entra el profetismo con esos libros históricos. En el portal y en el WhatsApp de Profetas, les mandé 2 videos. Estos sí son un poquito más largos porque eso es una conferencia. Parte 1 y parte 2, justamente del mismo sacerdote biblista de la Universidad de San Dámaso, que habla del profetismo. Entonces, a mí me pareció muy enriquecedor. Ese fue el año pasado, esa conferencia, y entonces se las compartí para que la vean cuando tengan un tiempo. Puede ser durante esta semana o la primera quincena de febrero, y ahí yo les voy a poner, les voy a dar un tiempo como de 15 días o de 3 semanas para que lo vean, porque eso sí es un poquito más largo. Creo que uno dura 45 minutos y el otro creo que igual. Entonces, para que lo vean con tiempo, y de igual manera vayan tomando nota de la comprensión de ese video, de lo que es el profetismo. Y entonces, de la misma manera que los videitos chiquitos, una pequeña síntesis de comprensión, no para esta semana, no para la otra semana. Yo se los voy a poner en tarea posiblemente para la tercera semana, para que haya un tiempo, y siempre les voy a preguntar si lo han ido viendo o no, para no saturarlos de tanto trabajo. Bueno, entonces quisiera un poquito escucharlos de cómo va el lineamiento de los 3 cursos, de cómo ven ustedes si se van integrando y van teniendo la comprensión. Quisiera oírlos un poquito, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Esta sesión es muy chiquita. Solo nos faltan 15 minutos o 10 y ya se acaba. Así es que ustedes me dirán. Nos van diciendo desde la, por ejemplo, en Sagrada Escritura nos introduce cómo se compone la Biblia, qué va pasando. Y en el Pentateuco se analizan ya los primeros libros. Y Profetas, pues es lo que complementa después. Todo el Pentateuco lo complementan los profetas, ya para guiar pues al pueblo de Israel en lo que Dios quería que les dio desde el principio. Ajá. ¿Verdad? Sí, ahí, digamos, el Pentateuco va a formar parte de los libros históricos, pero además de esos libros históricos, pues faltaría un poco Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, eso después, pero primero sería Josué como libro histórico, Jueces después del Pentateuco, Josué como la entrada a la tierra prometida, Jueces, que es cuando ya están en la tierra prometida, y estos 12 personajes que de alguna manera se corrompen en su servicio al pueblo, por el poder los corrompe. Entonces termina esa fase también como un tema histórico. Después está Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que ya Samuel entra como el primer profeta y el que unge al primer rey, que es Saúl, ¿verdad? Y entonces ahí ya va entrando en la historia, ya va entrando el profetismo como institución. O sea, que después del Pentateuco entraría Josué, ¿verdad? Ese libro faltaría. De hecho, a veces en los estudios bíblicos se habla no de un Pentateuco, sino de un sexateuco, o sea, 6, ¿verdad? Porque Josué es la entrada a la tierra prometida.
Entonces, se ve que el libro de Josué, que es histórico, pues complementa el Pentateuco. Luego, luego está ya en la tierra prometida, ya en Canaán, ya entra Jueces como libro histórico, y ya luego entra Primera y Segunda de Samuel, ya como libro histórico, y ahí entra el profetismo. Eso es para tener un hilo conductor, digamos, que ustedes vayan viendo la continuidad de cómo se van desarrollando y que vayan complementando, porque a eso me refería, cómo una cosa se va complementando. Estos cursos no los deben ver ustedes como separados, como aparte, sino que los tienen que ver como continuidad, como uno que va como mezclado como el otro, como yuxtapuesto, como encontrando el mismo hilo conductor, pero avanzando. O sea, va a ser como la misma enseñanza desarrollada y avanzando, porque eso es la historia de la salvación. La historia de la salvación no es cíclica, no es que se vaya repitiendo los mismos ciclos, sino que es una línea que empieza con la creación, se va desarrollando la historia con un periodo tribal de tribus donde son nómadas y cómo se va formando el pueblo. Después ese grupo, esa raza que ha salido de las tribus se queda varios siglos en Egipto y entonces ahí ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de las tribus nómadas, saca a estos descendientes de muchas generaciones después que ya ni sabían nada de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, y eso ahí va toda la parte de Éxodo, de Levítico, porque en el Sinaí es donde se dan las leyes, Deuteronomio, Números, todo eso, y luego pues ya con Josué, muere Moisés, con Josué se entra a la tierra prometida y luego están los jueces y luego ya entra la monarquía con el primer profeta específico, ya como institución. Ahí es donde ya debemos ver el proceso de la institucionalización. Cuando yo les hablaba que en el periodo nómada se daba, se sacrificaba el cordero o la ovejita, pues era era la misma Pascua, pues estaban de paso y entonces hacían el sacrificio para tener seguridad y tranquilidad mientras estaban en esos territorios que para ellos eran ajenos, eran extraños. Entonces, para tener la protección en esos lugares. Entonces, ¿cómo va pasando esa práctica nómada? Después se vuelve estacionaria, después se vuelve la liberación de Egipto y después se vuelve pues la liberación nuestra con la Pascua, con la última cena donde Jesús encarna esa Pascua, ¿verdad? Ese cordero ya es Jesús. ¿Cómo va teniendo a lo largo de la historia ese proceso de desarrollo, ese proceso lineal? No sé si me doy a explicar, si me entienden lo que estoy diciendo. Todos los temas son así, todos los que van a encontrar en Sagrada Escritura. Son temas que empiezan desde el Génesis, pero se van desarrollando progresivamente hasta llegar a nosotros. No quedan ni con Jesús ni con Apocalipsis, sino llegan hasta nosotros. ¿Me captan lo que les digo? ¿Sí me captan? Sí. Entonces, entonces eso mismo pasa con el profetismo. Se va dando paulatinamente, pero ya se vuelve institución con la monarquía. O sea, son dos instituciones que entran juntas, la monarquía y el profetismo. Porque es el profeta el que unge al monarca. Es el profeta el que lo escoge, pero no desde su propia voluntad, sino que va siendo dirigido por Yahvé, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Y ese es el hilo que ustedes tienen que ir viendo en los 3 cursos, al menos de este trimestre. Que ustedes vayan uniéndolos uno con otro, no que lo vayan viendo
dispersos. ¿Sí me captan? Sí. Sí. Ya. Va. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Una pregunta, licenciada. Díganme. Bajo esta óptica, ¿no podría considerarse, digamos, como profeta a toda persona que pues ha sido un canal de comunicación entre Dios y los hombres, sin Bueno, atender al tiempo en el que se da? de hecho, sí, de hecho nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. O sea, tenemos esa función. Lo que pasa es que tenemos que irla descubriendo y reconociendo a lo largo de la historia cómo se da y cuál es realmente la función. Porque es exacto lo que usted dice. Pues no solo fue Abraham, después en su momento fue Isaac, después en su momento fue Jacob. Personas que tuvieron, porque vamos a encontrar en la lectura de las historias, vamos a encontrar grandes fallas, grandes faltas, grandes errores, pecados, todo lo que ustedes quieran encontrar, lo que es la humanidad de siempre. Pero en ese mismo proceso se va regenerando porque justamente el profeta va a ser el que va a llegar y va a decir, pues, mira, estás mal. Que vendría a ser del evangelio lo que se habla, la corrección fraterna. Realmente, el que corrige fraternamente tendría que ser un profeta. Porque miren, una cosa es la corrección fraterna y otra cosa es el desahogo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una cosa es desahogarse y otra es corregir fraternalmente. ¿Sí me captan? Sí. El profeta no se desahogaba, sino que simplemente por el bien de la otra persona y porque retornara a Dios, que es del cual se había alejado, pues entonces denunciaba, anunciaba, pues no dejaba nunca en la desesperación, porque si bien muchas veces denunciaba, al mismo tiempo de la denuncia, de la falta, de la falla, del pecado, al mismo tiempo estaba el anuncio esperanzador del amor misericordioso de Dios. Nunca dejaba así tirada a la gente en una desesperación. Entonces, aparte es el desahogo y aparte es la corrección fraterna. ¿Por qué generalmente cuando nosotros queremos corregir a alguien terminamos peleándonos con esa persona o esa persona sintiéndose ofendida por cada uno de nosotros? Pues porque nosotros no corregimos fraternalmente, nosotros desahogamos nuestras cóleras, nuestras frustraciones, nuestros enojos. Y entonces las cosas no salen. ¿Cómo van a salir? Pues salen como tienen que salir, ¿verdad? Entonces hay que ir captando eso y sí, evidentemente todos los cristianos a partir del bautismo tendrían que ser eso, sus funciones de profeta, o sea, anunciar el amor de Dios y denunciar pues cuando realmente nos separamos de ese amor. Y en todo el Antiguo Testamento, pues vamos a ir encontrando muchos episodios donde eso sucede, donde no se dice que es profeta, por eso les decía, no se dice directamente que Abraham es profeta, pero Abraham va haciendo esas veces de muchas maneras, lo vamos encontrando en las narraciones. Lo mismo que Moisés, lo mismo que Aarón, lo mismo que otros personajes que van saliendo ahí en los textos. Pero siempre pienso, licenciada, que cuando hablamos de profetas bíblicos es otra cosa, pues claro, lo que estamos haciendo nosotros si se quiere hacer una corrección fraterna en cualquier campo, se está buscando el bien, pero los profetas bíblicos
incienso, pues son otra cosa, no es lo que nosotros estamos ejerciendo en este momento, porque la época de los profetas pues terminó bíblicamente, pues, para dejar ya una función a todo cristiano. Pero el profetismo bíblico sí es diferente, pues. Que era la voz de Dios, la forma como Dios se comunicaba con el pueblo judío en ese tiempo, ¿verdad? Cuestión que no es así en la actualidad. Bueno, pues debería ser así porque Dios se sigue comunicando. Dios se sigue comunicando y nos sigue hablando. Y lo que sí ya no hay es una institución de profetas como institución. Pero realmente las funciones deberían de seguir siendo. Y eso es lo que busca ese curso, este curso de Sagrada Escritura. Es irse dando cuenta de que todos estos procesos no se han terminado. Por ejemplo, literalmente uno diría, bueno, los profetas del Antiguo Testamento terminaron con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta. Podríamos decir así, ¿verdad? Institucionalmente, aunque Juan el Bautista no aparece como profeta del Antiguo Testamento. Pero digamos que nosotros podríamos ver a esa persona como el último, que denuncia y anuncia, porque eso es lo que hace Juan el Bautista, ¿verdad? Pero eso mismo hace Pablo. Pablo hace lo mismo. Y cuando Pedro en Hechos de los Apóstoles anuncia el querigma, hace lo mismo. Anuncia y denuncia. A ese Cristo que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Esa es la función del profeta. Sí, actualmente, pues, pero licenciada, yo se lo decía. Yo le entiendo lo que usted dice, yo le entiendo lo que usted dice. Usted dice que el profetismo como institución en el Antiguo Testamento es una realidad diferente a lo que se vive hoy, ¿verdad? Y pues yo lo que le digo es que no debería, porque todo es una continuidad y Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando también a través de personas, ¿verdad? A través de personas. Por ejemplo, si usted ve de alguna manera los papas que han sido canonizados, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII con el concilio, pues se han visto como profetas de esta época. En fin, pero sí le entiendo lo que usted dice. Sí le entiendo que como institución es una realidad diferente. Sí, Vinicio, que ya se nos acabó el periodo. Listo, bueno, así rapidito. Un profeta de nuestros tiempos, el que está en nuestro obispo de Nicaragua, que fue por estar denunciando las realidades de su gobierno, ahora está detenido y está preso, condenado, con 4 sacerdotes más. Estos son los profetas de nuestro tiempo. Como dice, la continuidad que existe no se ha parado, sigue. Es el trabajo de nosotros como cristianos seguir evangelizando y seguir anunciando y denunciando lo que está sucediendo. Oscar Romero, por ejemplo, ahí lo tenemos en El Salvador, pues van teniendo esa función, ¿verdad? Y una función que acaba exactamente igual como los profetas del Antiguo Testamento. Jesús mismo, fíjense ustedes, que decíamos que Juan el Bautista es visto como el último profeta. Sin embargo, Jesús mismo en la carta a los Hebreos es visto como profeta y sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, porque anuncia y denuncia, en fin, es algo que va progresivamente desarrollándose y nosotros tenemos que ir viendo que la historia de la salvación no llega a su final con el último libro del Apocalipsis, sino que se sigue desarrollando en la historia a través de nosotros. Esa es la conciencia que tenemos que ir viendo en las lecturas de los textos. De cada curso que ustedes van teniendo, ese es como el imperativo. Que ustedes vayan viendo que en el Pentateuco, pues hay, ¿verdad? Todavía esa parte que está en nosotros. Y en la parte de la creación de todo, pues también tiene implicaciones con nosotros. Así, sentirnos, sabernos implicados en esos textos.
no verlos como una literatura antigua, sino como una revelación en nuestra historia. Bueno, entonces ya es hora de que descansen, ya trabajaron mucho. Me hubiera gustado que me contaran cómo les fue, si lograron conectarse, si hubo alumnos que no lograron entrar en la plataforma, si ayudó un poco el chat, pero si quieren esos comentarios los hacemos el otro lunes o para que vayan ya a descansar. Gracias, licenciada. Vaya, Julita, que pasen buena noche. Antes de que se vayan, si me da un segundito, por favor, licenciada. Sí, Carolina. Yo les quería pedir, por favor, que en los chats de las clases tratemos de no estar escribiendo muchas cosas y no pongamos gracias, 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 sino que ahora se puede poner la carita en la misma cosa que quieren agradecer, solo póngale una manita así o algo para que no nos perdamos, porque si no se vuelve un chat eterno y cuando queremos buscar un material, no está, no lo encontramos. Entonces, limitémonos a las cosas del chat de clase, a cosas más concretas. Y así pueden poner manitas así, deditos o algo así en las cosas que les guste, que muchas gracias, pero realmente no tienen que estar agradeciendo cada cosa que uno pone, porque se hace con gusto y por colaboración con la licenciada y con todos ustedes. No necesitan estar diciendo gracias, gracias y 10 veces gracias. Y se perdió el link. Ya puse en los chats de la licenciada el link, solo apachan los 3 puntitos y donde dice información, ahí les va a aparecer el link del grupo, de Zoom, de cada uno. Si alguien tiene necesidad de que le ayude a cómo manejar el WhatsApp desde su computadora para que descarguen y jalen y pongan más rápido o más fácil, con mucho gusto les ayudo también, para que no solo manejen el teléfono, porque es más complicado descargar del teléfono y pasar a la computadora y todo, ¿verdad? Si alguien necesita colaboración de eso, pues con mucho gusto. Gracias, gracias Carolina. Quiero compartirles que Carolina es catedrática de la Mariano Gálvez, entonces es muy importante su apoyo porque verdaderamente nos ayuda en la parte técnica, nos facilita muchas cosas y lo ha hecho desde ya hace varios años. Yo como 4 años creo yo, 6. 3. Bueno. La cosa es de que sí hay que aprovechar toda su buena voluntad. Yo por lo menos la aprovecho, la agradezco y les agradezco también a todos para que podamos ir lo más fácil con menos complicaciones. Gracias Carolina, gracias a todos entonces y feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches a todos. Y noche, ojalá gracias. pusieran todos la cámara para conocerlos porque no sabemos quiénes son. Por lo menos un momentito, ¿verdad? Para decir hola. Carolina, hubo una persona, oiga Carolina, hubo Ajá. una persona, María José Cruz Sánchez, es de este Ajá. grupo. Es que fíjese que me escribió al correo y me escribió varios correos y me puso que no puedo entrar, que no puedo. Ay, aquí tiene su teléfono. Aquí en este me puso. Linda María José Cruz, 59, espérame, ya me quité los lentes, 59, 23, 27, 40. ¿Sabe qué pasa, licenciada? Que ella no está ni siquiera en el grupo de Sagrada Escritura, porque o no se metieron al grupo ese, no los han jalado a todos. Entonces hay 43, en la lista hay 30 y algo. Y en los grupos que se metieron solo han llegado a 29, fue el máximo. Entonces, porque la gente no se metió primero al grupo de Sagrada Escritura, donde los invitaban al diplomado. Y de ahí, pues si no se metieron ahí, menos a que estaban ahí los links. ¿Qué hacemos entonces? Pero ya tomó el teléfono de ella. No, dígamelo otra vez, por favor. 5923 2740. Linda, ¿qué se llama? Linda María José Cruz.
Voy a ver. No, licenciada. no María, sino Mara, dice. Mara José. Mara. Sí, Sí, linda. había una Mara. Ah, sí, ya, ella está, ya sé dónde la vi. Ella ya está en la plataforma. Pero Ahí no está. logró entrar. Dice que estuvo hora y media buscando entrar. Sí, porque no se conectó antes, licenciada. Ella nunca entró a la plataforma antes. Ahorita, si usted ve, ya después de que había mandado toda la información, se unió. Todos esos no tenían el chat al principio, pero hay que ponerlo en la plataforma. Ah, bueno. Bueno, pero ¿Verdad? ahí está, entonces ella escribió, estaba intentándolo. Sí. Pero voy a volver a escribir en Sagrada Escritura para que se conecten otra vez a los chats de sus clases. Muy bien. Mire qué interesante, mandaron el libro este que yo tenía de introducción a la Biblia. Lo mandaron. Yo ya lo mandé, ya lo encontré, ahí está. Usted fue la que lo mandó. Sí. Ay, qué bueno, aquí Ahí lo está ya. tienen. Qué bien, bueno, ya vieron cómo son de pilas. Muchas gracias, pues. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, que descansen, feliz noche. Gracias igualmente. Mucho gusto, feliz noche, gracias por Feliz todo. noche, gracias. Mucho gusto. Buenas noches, Igualmente. que descansen. Igualmente, gracias.